¿Alguna vez se han hecho esta pregunta? ¿Dónde está Dios? No sé ustedes, pero yo creo que no la hice de esa manera así exacta. No dije dónde está Dios, pero sí eh, pedí en cierto modo una señal o buscaba una respuesta. En cierto momento, solamente me ha pasado en un momento de mi vida, pero estoy seguro que esta pregunta es y sigue siendo una de las preguntas más importantes para una gran mayoría de humanos. Podríamos decir que la gran mayoría de humanos somos religiosos, creyentes, somos curiosos. Creo, lo he dicho antes, creo que todos somos buscadores de la verdad, conscientes o inconscientes. Hay un montón de teorías, un montón de libros que hablan sobre esta curiosidad que traemos por programación, por default. Nacemos con una curiosidad, con un sistema de búsqueda y siempre estamos buscando la verdad, consciente o inconscientemente. Cualquier cosa que hagamos, yo lo he dicho antes, si acaso en algún momento he insinuado que las personas espirituales son mejor que las que no, lo corrijo. Si esa ha sido en algún modo alguna interpretación que alguien ha hecho, no es en lo absoluto esa intención. La propia Biblia, no sé si es la Biblia o Curso de Milagros, pero sé que esta analogía existe sobre el hecho de nunca poner a nadie por encima de nosotros ni por abajo de nosotros. Yo lo he dicho antes, el amor propio es lo suficiente como para no sentirte menos que nadie, pero no tanto que no se te pasen las cucharadas para sentirte más que alguien. Eso es algo que yo sí creo al 100%, que todos somos absolutamente iguales. Obviamente el juego de la vida, el mundo, nos vende conceptos, nos vende, ¿cómo le puedo llamar? Módulos existenciales. Es un término que se me ocurrió inspirado en por qué el budismo es cierto, que habla sobre módulos. En estos conceptos existenciales de valía personal, relevancia sociocultural, categoría, ¿cómo se le llama esto? De lo que me han acusado, de las élites, ¿no? Se le llama el clasismo, las clases sociales. Hay muchas maneras en las que podemos identificarnos. De hecho, esta pregunta, si Dios existe, bueno, para empezar, tengo que decirlo, es una pregunta puramente filosófica, obviamente. Es una pregunta que no tiene respuesta absoluta o no tiene respuesta, ¿cuál es la objetiva? No tiene una respuesta absoluta. Depende a quién le preguntes, depende cuál sea su cultura, depende cuál sea el lugar donde nacieron, depende la propia religión que practican. O si no practican religión, porque ahí están los ateos. Los ateos dicen que Dios no existe. Entonces, el ateísmo también es una propuesta filosófica. Hay que ser muy claros en eso. Los ateos a veces se les llena la boca diciendo, no, es que somos más inteligentes porque ya descubrimos que Dios no existe. Es imposible. La pregunta, ¿dónde está Dios? Es una pregunta casi imposible de responder, aunque podríamos filosofar sobre ello para aportar algo de valía a nuestra búsqueda, a nuestra vida, a nuestro vivir. Pero definitivamente el hecho de insinuar que Dios no existe, bueno, pues es una apuesta o es una conclusión mucho más aventurada. Entonces, amigos ateos, yo fui ateo y sé lo que se siente ser ateo. Te sientes súper inteligente, te sientes mejor que los demás, ves a los demás cuando hablan de religión o de Dios, los ves como tontitos, los ves como ingenuos, brutos, no sé, cualquier cosa. Así ven los ateos, así los veía yo también. Por eso el ateísmo es muy adictivo, porque te da instantáneamente un boost de inteligencia, puesto que te sientes por encima de los demás o por encima de la gran mayoría que somos creyentes religiosos y que constantemente, aunque no hacemos esta pregunta así tajante, sí existe dentro de nosotros la inquietud. ¿Será que Dios existe? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanta sufrimiento en el mundo? ¿Dónde está Dios? De hecho, Friedrich Nietzsche, en uno de sus libros más importantes, que se llama El Anticristo, y no se refiere necesariamente a este con cuernitos y con cola y rojo, no se refiere a ese anticristo, sino a el hecho de que nosotros mismos hemos distorsionado tanto la religión, la fe conveniente,
el Dios que lo hemos convertido en una hada madrina, que cumple deseos, que viene y soluciona nuestros problemas. El Dios del que renegamos a veces cuando le pedimos algo distinto a lo que nos está pasando. Diosito, esto no me gusta lo que me está pasando, ¿por qué no me lo cambias? ¿Por qué no me lo catapixias por alguien más? Pareciera como si estuviéramos en un show de domingo en la mañana con Chabelo y estamos ahí escogiendo qué retos queremos afrontar y qué no, y pedimos retos más fáciles o pedimos que no sea tan dura la vida, ¿no? Pero esa pregunta la hemos hecho todos con diferentes connotaciones, con diferentes perspectivas. Uy, se me olvidó, ya me había acordado un par de veces en compartir el video. Denme unos segundos para compartir este video. Ojalá algunas personas puedan conectarse. Y siempre aclaro esto. Tenía un amigo que ya me bloqueó, desafortunadamente se fue. No le gustaba que pidiera disculpas, no le gustaba pues sí, que pidiera disculpas a la gente si le ofendía, pero siempre lo voy a decir. Hay que recordar que la intención principal en estos videos es nutrir una conversación, poner un punto de conversación a nivel personal y, ¿por qué no?, también a nivel de familia. ¿Por qué no? Puede ser una pregunta que se genere hoy en la mesa o más tarde en alguna reunión familiar. ¿Dónde está Dios? Algunas veces nos hemos preguntado, o simplemente nosotros, porque este es un tema extremadamente difícil. Es un tema donde las fibras sensibles están a flor de piel. Es un tema donde hay que ser muy cuidadoso y solamente a mí se me ocurre hablar sobre esto porque, bueno, según el punto de hacer estos videos es que más gente venga a la página y vea el contenido y de repente le despierte un poquito de inquietud en ciertas cosas y de repente tenga, no sé, las ganas de ir a leer un libro. Por eso hablo siempre de los libros que leo, o tengan ganas de hacer la pregunta, que las preguntas son tan poderosas. ¿Dónde está Dios? Por eso la mayoría de mis videos últimamente se han basado en una pregunta y en un punto de partida, porque las conclusiones son metas, son puntos de llegada y nos atascamos en las conclusiones, y más cuando tienen que ver con Dios, porque cuando creamos una perspectiva absoluta o una perspectiva conclusiva, una conclusión sobre Dios, creo que nos atoramos. Hay que seguir preguntando, hay que seguir cuestionando, hay que seguir buscando más soluciones. Es obvio que hasta ahorita no hemos hecho las cosas bien porque estamos súper separados. La gente, hay tantas religiones, dice Arjona que hay más religiones que niños felices, y es cierto. O sea, hay tanta preocupación por buscar el error en el hermano, por buscar la falla en la religión contraria, por buscar el antagonismo, porque eso le da cierto sabor a nuestra vida. Yo antes hacía esta analogía, porque a veces pareciera que muchos buscan el error del hermano para... mi teoría era que buscamos a veces el error en los hermanos o hermanas para nosotros entrar en una especie de conformismo o de comodidad espiritual y decir, bueno, él la está regando más que yo, ellos la riegan más que yo, los de la ramera la riegan más, los de la otra la riegan más, los testigos son demasiado estrictos. Ayer un amigo me comentaba esto que yo no sabía sobre los testigos, que los testigos no, por alguna razón su punto de enfoque no está mucho en Jesucristo. No sé si alguien pueda corregirme. Esto es una pregunta, no es una conclusión. Pero al parecer los testigos de Jehová van directo a Dios, y como que pareciera como que se brincan un poquito a Jesús, a Jesucristo, como que le sacan la vuelta. No sé si eso sea al 100% cierto. Ahora que yo escuché esta analogía, por eso digo que cualquier punto de conversación es poderosísimo, porque nos hace cuestionar y nos hace seguir avanzando en esta búsqueda. Y yo me quedé con esa idea y con esa intención de analizar, ¿será cierto? Entonces yo voy y busco en mis propias experiencias, digo, es cierto, los testigos de Jehová, de hecho en su nombre dice testigos de Jehová, y no es con la intención de decir que fallamos o no fallamos. El punto es poner en referencia todas estas metodologías que hemos venido adoptando desde el principio de la cristiandad, hablando específicamente de la cristiandad, y cómo se han ido
separando y cómo se han ido segregando y cómo nos hemos ido segregando entre nosotros mismos, separándonos en grupos, cuando la búsqueda tiene que ver con un solo punto, con el mismo punto. ¿Dónde está Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Iba a decir famosa, no sé si es un término correcto para hablar sobre la voluntad divina, pero lo que conocemos, lo que muchos conocemos como la voluntad de Dios, bueno, lo que sea la voluntad de Dios, los hijos que Dios quiera, ¿no? Siempre que escuchamos esa frase, los hijos que Dios quiera, y hay alguien que siempre va a decir, no, planeen los hijos, ¿cómo que los hijos que Dios quiera? Pues porque entre más la abejita se para en la flor, pues van a estar ahí saliendo hijos por todos lados, ¿verdad? Pero, o sea, esos son los conceptos que manejamos a nivel colectivo. Bueno, la voluntad divina, en Curso de Milagros se usa como la voluntad divina, siendo que no es necesariamente soltar el volante en el freeway, simplemente, ¿cómo dice esta frase? Ojalá y me recuerde. Dice, Dios, dame paciencia para aceptar las cosas que no puedo cambiar, fuerza para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y sabiduría para interpretar correctamente la diferencia, ¿no? Que el sistema interpretativo es el que Friedrich Nietzsche en su libro critica tanto, ¿no? De que dice que nosotros hemos asesinado el concepto original de Dios, que se refería a hermandad, se refería a amor incondicional, del cristianismo obviamente, no de necesariamente lo que fue antes del cristianismo, que es el Viejo Testamento o el Torah o la religión de los judíos, sino ya una nueva religión, una nueva ley que viene a ¿cómo puedo decirlo? A establecer Jesucristo con su enseñanza, con esta nueva perspectiva, y nos viene a hablar de un Dios distinto al que creían o al que interpretaban o contemplaban los judíos, que es un Dios todo amor, un Dios que perdona todo, un Dios que dentro de las teorías que he escuchado es un Dios un poco distinto al de Moisés y al de Abraham, es un Dios un poco, o una interpretación distinta. Hay una analogía que me gusta mucho sobre Dios, que dice que para que nosotros podamos accesar a una perspectiva cercana a Dios, tenemos que trabajar muy duro. Hay que trabajar muy duro, hay que buscar. Jordan Peterson dice algo así como que a veces no encontramos a Dios porque lo buscamos demasiado en las alturas. Él se refiere a que somos demasiado orgullosos para buscar a Dios. O sea, lo buscamos en el hecho de creer que nuestra búsqueda es la mejor y no cuestionamos esa búsqueda en lo absoluto porque hay un orgullo, hay un miedo a estar equivocado, hay una insaciable necesidad por tener la razón. ¿Cuál es el punto de quiebre o controversial más latente o más real entre religiones? Sino, mi religión es la mejor que la tuya. Yo interpreto mejor a Dios que tú. Y ha sido el punto de guerra, de pelea, desde el principio de la religión cristiana, así como la conocemos como tal. Desde el Consejo de Nicea, creo que se llama de Constantino, que hicieron ahí una reunión y decidieron qué sí iba a ir en la Biblia y qué no iba a ir en la Biblia. Nota para esa escena o ese momento histórico fue manipulada por el propio hombre. Entonces, ¿qué podemos concluir en cierto modo hasta ahorita? Que todo lo que conocemos sobre Dios ha sido manipulado por nosotros los hombres, desde Moisés, que usó su sistema interpretativo, su canal perceptual, su nivel de espiritualidad, su trabajo espiritual, su calibre de conciencia, usó todos estos herramientas que existen en todo lo que he leído de espiritualidad, prácticas de meditación, silencio interno, parar de proyectar tus miedos, tus deseos, dejar de ser tú, renunciar a los deseos, a los estímulos del mundo. Eso fue lo que hizo Jesús en este lugar donde el contrario lo estaba tentando, le ofrecía reinos, le ofrecía riquezas, le ofrecía fama. Entonces, todas esas prácticas que cada uno de nosotros como humanos podemos practicar, podemos llevar a la práctica, que es lo más importante, es llevar a la práctica, no es solamente hablar, no es solamente sabernos la Biblia de principio a fin, sino poner en práctica eso, que según Arjona, y estoy de acuerdo en eso, ya se me han dado cuenta que me gusta mucho la música de Arjona, pues lo que ahí está escrito en esa Biblia, al menos en el Nuevo Testamento, es nada más que amor. El Viejo Testamento podemos usarlo como referencia para saber
cómo el hombre ha venido interpretando a Dios todo desde el principio de los tiempos, desde que tuvo uso de conciencia, desde que pudo preguntarse a sí mismo de dónde vengo, a dónde voy, quién soy. Hay un libro, y siempre menciono mis libros, me dicen que no mencione tantos libros, pero hay otro libro que creo que se llama La Odisea al espacio, y habla de este momento, desde mi punto de vista, donde se crea la conciencia. Ponen la escena de un aparente primate humanoide que está en una cueva y ve a ese otro primate o humanoide o Homo sapiens tirado en el suelo, sin respirar, inanimado, y al parecer era su mamá. Entonces ese impacto, ese dolor de perder a un ser querido, de darse cuenta que tenía una conexión con ese otro ser, es el inicio de la conciencia. Así lo ponen románticamente, obviamente. Es una apuesta romántica de cómo se pudo ver generado la conciencia en el momento que nos preguntamos quiénes somos, por qué estamos aquí, de dónde venimos, alguien nos creó, fuimos producto de la evolución. ¿Será que la evolución es contrario a la religión? No, yo desde mi punto de vista son diferentes maneras de contar la misma historia, así sea la historia de que Dios creó al mundo en 6 días. Bueno, hay que pensar que el tiempo es relativo y que no es que los creara en 6 días de 12 horas, sino que posiblemente los creó en 6 periodos y el 7º periodo descansó, que es hoy, el domingo o el sábado, depende a quién le preguntes. Pero, o sea, todo tiene que ver con lo mismo, cómo interpretamos lo que interpretamos y por qué interpretamos lo que interpretamos. ¿Me explico? Entonces la pregunta ¿dónde está Dios? Es una pregunta puramente filosófica. La introducción más larga que pude haber hecho a un video. Es una pregunta puramente filosófica, pero si estamos dispuestos a buscar la respuesta a esa pregunta con el corazón, con humildad, con la suficiente valentía, porque a veces la regamos. Yo ayer cometí un error muy grande. Ayer hice un error muy grande. Me caí del camino por un momento. Me caí del camino por unos instantes. Y es difícil. Es difícil aceptar que te caes. Es difícil aceptar que te equivocas. Es difícil aceptar que eres un bruto, un pendejo que todavía no sabe en lo absoluto de qué se trata este asunto. ¿Me explico? Y es lo que también los errores te impulsan a seguir y a decir, quiero saber más. Quiero entender más. Para poder practicar mejor, para no ser bueno solo cuando es conveniente, para ser bueno cuando es necesario, cuando se requiere que seamos creadores de amor, no solamente cuando estoy con pura gente que me ama, no, cuando estoy siendo atacado, cuando mi orgullo y mi ego se sienten atacados y se sienten menospreciados. En ese momento es que quiero hacerme la pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y será que en esos momentos Dios me abandona? Porque esto lo hemos escuchado un montón de veces. Se supone que Jesús dijo esto en la cruz. Ya han dicho algunos expertos que esta es una exageración, que Jesús nunca dudó de que Dios estuviera con él, que eso fue algo que se le puso ahí como para que nosotros también tuviéramos esas dudas de vez en cuando y para que esa duda fuera usada como punto débil, como el talón de Aquiles para ser manipulados. O sea, hay tantas cosas que podemos encontrar de tantas referencias, de tantas perspectivas. Pero yo me he dado cuenta, y me gustaría compartirlo con ustedes, que al final lo que importa es cuál es el trabajo que hacemos adentro. Y parezco disco rayado porque lo he venido haciendo hace mucho tiempo. Porque esta pregunta de ¿dónde está Dios? La propuesta que traigo hoy, que está basada en una frase que escuché obviamente, que me hizo algún libro, algún audio que leí. He estado escuchando mucho sobre los cátaros. No sé si alguien sabe quiénes son los cátaros. Eran estas personas que se denominaron enemigos de la religión católica. Esto fue uno de los protagonistas de las cruzadas. Fue un grupo de personas que fue casi exterminado por completo por la Iglesia Católica a causa de esta lucha tonta y lógica. Hay que ser muy efectivos y claros en algo. Dios es amor. El momento en que dejemos de practicar el amor, ya no hay nada ahí que tenga que ver con Dios. Los cristianos, y no solamente los cristianos, budistas, hinduistas, creo que todos en un nivel
específico de espiritualidad, no voy a decir elevado, porque en un nivel específico de espiritualidad, el punto más importante del que nos damos cuenta en nuestro camino espiritual es que la, la violencia es inaceptable. Todos nos volvemos pacifistas y no hay marcha atrás. Y el momento en que alguien use la violencia o la agresión o el odio, entonces ya no estás en el camino. Esa es la guía. O sea, el momento en que tú usas el odio o el rechazo o la apatía o la vergüenza o la culpa, en el momento en que tú caes en esos sentimientos, emociones, sensaciones de baja vibración, entonces ya no estás en el camino. Entonces las cruzadas es algo inaceptable, inadmisible. No podemos de ninguna manera justificar lo que pasó en las cruzadas, todo el daño que se hizo en nombre de Dios. O sea, eso nos hace ver qué tanta necesidad tenemos de seguir estudiando, de seguirnos preparando, porque el camino va a ser demasiado confuso y porque al final lo único que puede decirte, bueno, no lo único, hay muchos mecanismos, pero tener esa conexión con el corazón para que realmente sea sincero y nosotros ser sinceros con nosotros mismos, obviamente, y saber que lo que estamos haciendo está basado en el amor que no requiere juicio, el amor que no requiere mucho menos condena, el amor que no requiere agresión, violencia, no requiere absolutamente nada de eso. El amor es sin miedo, sin muerte. Eso es el amor. O sea, no hay muerte, no hay miedo. Es una ausencia total de miedo. Es un entendimiento honesto, correcto, comprensible de la eternidad. En ese momento en que perdemos el miedo a la muerte, entonces empezamos a vivir con mucha más armonía y ya no con agresión, ya no con... Entonces, el punto que quiero hacer es, aunque yo sé que en la religión a la que pertenezco, todos los errores que ha cometido, o sea, me siento aún más comprometido a seguir buscando, a seguir haciéndome estas preguntas y a ser parte de ese cambio que quiero ver. Pero bueno, estaba hablando de los cátaros. Los cátaros eran personas muy dedicadas, personas que se afinaban demasiado a sus prácticas espirituales, personas que no tenían, nunca contemplaron los conceptos de culpa, los conceptos de castigo. Eran personas muy avanzadas también, que hacían prácticas. El único problema que tenían es que no se sometieron a un sistema religioso central que pretendía ejercer un control sobre el mundo y que todavía al parecer sigue ejerciendo un control desde muchos flancos. No piensen que es solamente el catolicismo, no, desde muchas. Ayer escuchaba un video de una chava que dice algo muy cierto. Ese 1% que está hasta la cima, o el 2%, cualquier porcentaje que sea, ese pequeño grupo de personas, las 13 familias, se habla de muchos de estos grupos élites de personas que están por encima de todo, de la ley, del dinero, con una conexión muy cercana a cosas que no son ni siquiera de este planeta. Esos grupos de personas no están unidos. Eso es cierto, yo sí lo creo. Todos creen que son los buenos y todos al parecer tienen diferentes patrones, diferentes jefes que están, como dije, fuera de este mundo. Entonces todos ellos están luchando por nosotros. Hay un libro que se llama La Granja. No sé si les recomiendo a todos que lo lean porque es un libro un poco de impacto, ¿no? Es un libro que si no eres de las personas curiosas de pacíficas, es decir, alguien que es curioso y que se enfrenta con una información que hasta podría parecer descabellada, ¿me explico? Que no te paniqueas o no sales huyendo. No, la tomas con pinzas de cirujano y dices, a ver, voy a comparar esto con todo lo demás que sé. Por eso el conocimiento es poder. Entre más conocimiento tenemos, más podemos o menos existe la posibilidad de que seamos engañados o de que nos engañen fácilmente. Obviamente, el que supuestamente está a cargo de esta bolita de tierra, de esta roca azul que está flotando ahorita en el hiperespacio, bueno, es el engañador profesional. Obviamente es un engañador profesional y para que nosotros podamos tener la capacidad de zafarnos o escapar sus trampas, pues hay que trabajar súper duro, ¿no? Eso es el trabajo espiritual, el trabajo espiritual, hasta ahí. Es un engañador profesional. Obviamente la mayoría de cosas son un engaño, pero nada es lo que parece, como dicen, todo es una apariencia,
pero aún así entre más información tenemos más oportunidad de al menos evitar algunas trampas que son demasiado tontas o demasiado fáciles de evitar. Con un poco de conocimiento al menos no caemos en estas trampitas de aquí, en estas trampitas de allá. Empezamos a crear nuestras propias reglas para seguir jugando el juego, porque mientras esté yo acá en esta conciencia hablando con ustedes enfrente de una cámara, en un micrófono, pues estoy todavía en el mismo juego. O sea, no, a menos que ya un día llegue a un nivel de santidad, de desapego total o no apego, amor incondicional, aceptación, bueno, pues me van a ver por ahí en la calle con un trapo enredado en el pecho, solamente esperando a mi próxima misión. Pero hoy por hoy estoy acá tratando de descifrar preguntas tan potentes, powerful, iba a decir, tan potentes, tan poderosas, tan significativas, pero a la misma vez tan poco conclusivas, porque ya lo dije, ¿dónde está Dios? Es una simple pregunta filosófica. Es imposible que mi conclusión, no es imposible, es muy probable que mi conclusión sea una conclusión personal solamente, y que por más que trate de explicarles yo, Dios está en este punto, espacio-tiempo, o Dios está arriba, o Dios está en todos lados, o como dice el panteísmo, Dios está en todos lados porque Dios somos todos. Todos somos parte de este ecosistema, no es un ecosistema, de un sistema complejo, y todos somos Dios, porque todos somos energía, y Dios es energía, y de lo mismo que está hecha mi mano, está hecha esta taza, este micrófono, el propio aire, la materia oscura, la luz. Somos seres de luz, decían los toltecas, que al parecer andaban muy cercanos a responder estas preguntas, ¿dónde estaba Dios? Al parecer ellos sabían dónde estaba Dios. Ellos descubrieron que Dios estaba dentro de nosotros. Entonces los toltecas podríamos decir que eran en cierto modo panteístas, que creían que el Dios era un todo, el Dios era una unidad. Las prácticas de meditación, el satori, samadhi, el nirvana, la iluminación, experiencia religiosa, experiencia mística, al parecer tienen estas cualidades que perdemos nuestra identidad como personas, dejamos de ser el personaje y nos fundimos con el todo. Muchos han descrito estas sensaciones. Yo tuve una sensación un poco similar a eso en una meditación, en una ocasión. Te fundes con el todo, te sientes parte del todo, te sientes conectado con el todo. Hay otra, no me acuerdo dónde escuché esto, de que ya sabemos absolutamente todo. Por ejemplo, estas prácticas de telepatía, de comunicarse entre cerebros, o sea, es precisamente esto, es salir de la ilusión por unos segundos, salir de la ilusión espacio-tiempo por un instante y conectarte con el todo, y hasta puedes usarlo para mandar mensajes telepáticos. Esto es bien documentado. Las experiencias religiosas, las experiencias místicas, todos estos, ha habido muchos científicos que le han querido dar respuesta a todo esto, y tiene que ver con lo mismo, con esa curiosidad, con esa habilidad que tenemos de hacernos preguntas. Y hoy esta pregunta ojalá y pueda crear un poco de impulso en alguno de ustedes para inspirarse a seguir buscando y para no caer en lo que yo definiría como algo un tanto contraproducente, que es la conclusión de que ya sabemos suficiente, la conclusión de que ya practicamos suficiente, la conclusión de que Dios está en la iglesia, en el templo, en el cielo. Esa es una conclusión limitante, puesto que puede ser el final de nuestro camino de trabajo. Y el camino del trabajo creo que lo hacemos hasta el último segundo o microsegundo que estamos aquí en esta realidad. El decir que alguien es santo y ya es santo, y por eso ya terminó, desde mi punto de vista es un error. Al menos lo he leído hasta en los propios libros de artes marciales, donde hablan sobre estar con la lámpara encendida, donde hablan sobre estar alerta. Creo que hay una parte de la Biblia donde hablan sobre ese estado de alerta, de estar en vela constantemente, porque en cualquier momento, y no es que sea un estado paranoico, porque de eso se trata la voluntad divina, entregas todo aquello que no puedes cambiar a la voluntad divina, te enfocas en aquello microscópico que sí puedes cambiar, que al parecer es muy poquito pero extremadamente poderoso, que tiene que ver con lo que hay aquí, con lo que hay acá, con los efectos, con cómo reaccionas, con tu capacidad también. Yo me la paso entrenando siempre que puedo, porque
Les soy sincero, soy un poco paranoico. A veces creo que algo va a pasar en el mundo y que voy a tener que ser fuerte, voy a tener que ser hábil físicamente, mentalmente, espiritualmente. Voy a tener que hacerlo. O sea, yo mismo he adoptado estas prácticas de estar con la lámpara encendida, de estar en vela constantemente, con mis sentimientos, con mis emociones. No siempre, porque ahora viernes, yo no sabía que el miércoles era miércoles de ceniza. Nosotros nos gusta practicar cierto ayuno, no solamente en cuanto a comida, sino en cuanto a una intención mental. A muchos, no a todos, muchos, lo que sea que hagan, muchos, no es mejor que las otras religiones porque lo hacemos o no. Acuérdense, lo dije al principio del video, nadie está por encima de nadie, todos somos absolutamente iguales, unos un poco más confundidos de otros confundidos por decisión, otros inconscientemente. Hay una analogía que dice que cada quien escoja la mentira con la que quiere engañarse. O sea, todos estamos aquí en esta ilusión, en esta malla, en este espejo humeante, en esta fantasía, en este sueño. Hay muchas filosofías que le han llamado de diferentes maneras. Es una ilusión, es un juego, es una máquina, es una Matrix. Estamos acá tratando de descifrar el acertijo. Entonces no hay nadie que esté por encima de otros. Pero, estaba diciendo que yo trato de estar con la lámpara encendida constantemente, pero a veces se me olvida en qué día estoy y caigo y sigo trabajando. Ese es precisamente el punto. El punto es que hay que seguir trabajando. El trabajo nunca se termina. Siempre hay que estar atentos a todas las bolas curvas que nos va a lanzar el sistema, la vida, cómo quieren que actuemos de esta manera, cómo quieren que vayamos hacia allá, que vayamos hacia acá. Y porque podemos ir hacia todos lados, no importa, no pasa nada. Puedes ser ambicioso, puedes ser egoísta, puedes ser lo que tú quieras. Ojalá y tengas la opción de elegir serlo. Y si no, ese es precisamente el punto. El punto es darnos cuenta, ¿no? Pero, ¿dónde está Dios? Es la pregunta a la que vamos a tratar de responder hoy. Creo que ya se descarriló este video, pero no pasa nada. No pasa nada. Cada vez me preocupo menos por lo que digo o por cómo lo digo. Y me preocupo más por simplemente que esa intención sea clara siempre, ¿no? Que la intención es que nos hagamos la pregunta a nosotros. La intención es que cuestionemos todo. La intención es que no seamos conclusivos siempre. Obviamente hay cosas que sí hay que concluir. Soy buena persona, esa es una buena conclusión. Hay que cuestionarla de vez en cuando. Yo ahorita estoy trabajando en unas cosas, siendo más atento a todo lo que hago, mis gestos. ¿De verdad es que soy buena persona? O a lo mejor mis gestos dicen otra cosa, mi lenguaje corporal dice otra cosa, mi tonalidad de voz dice otra cosa. A lo mejor estoy comunicándome incorrectamente, estoy más atento a cómo me estoy comunicando. Entonces, eso es el trabajo constante del que hay que hacer. Entonces, no estoy tan preocupado por si lo hago bien o lo hago mal, y creo que en esa búsqueda voy a empezar a hacerlo como es, simplemente con una intención de aportar algo. Pero déjenme les leo esta analogía que la iba a leer hace como 20 minutos o 10 minutos, que me inspiré el otro día en algo que leí o en algo que escuché. Y dice, creo que me inspiré en un post que hizo un amigo, que creo que ya me bloqueó también, porque no sé por qué. O sea, no sé por qué estamos hablando de Dios todo el siempre, pero no hacemos lo básico, que es perdonar o aceptar al otro tal y como es. Jesús anduvo entre puras personas consideradas en una sociedad de hoy perdedores. Jesús anduvo con puras perdedores, así literalmente, con puras personas que necesitaban, pues, una guía, necesitaban un ejemplo. O sea, eso de que los perdedores y los ganadores, pues, eso es un juego que quieren que juguemos, pero no hay nada malo en jugarlo mientras sepas que lo estás jugando. No encontrarás a Dios mirando hacia arriba, lo encontrarás mirando primero hacia adentro y después en tu hermano. En esa secuencia. No creo en un Dios celoso. Yo no creo en ese Dios celoso. Si acaso hay dos dioses, bueno, puede ser posible. Pero yo no creo en el Dios que es celoso, que es vengativo, que quiere nuestra atención como un niño mimado, que quiere nuestros sacrificios, que quiere nos sacrificamos por nosotros mismos, claro, para calibrar el canal perceptual, para ampliarlo, para ser más dignos desde nuestra propia perspectiva. El sacrificio que hacemos, lo hacemos por nosotros mismos. Los toltecas hacían eso. Por eso los mexicanos hacemos mucho esto de las mandas, pero le dieron la vuelta queriendo ofrecer esta manda para pedir algo. O sea, ya ahí hay un interés.
El interés y el amor se fueron al monte un día, pudo más el interés que el amor que le tenía. Entonces, cuando hacemos una manda para pedir algo, bueno, pues a lo mejor si lo pedimos por otro, a lo mejor ahí ya es un poco menos, un poco más digno, más bien diría. Pero los toltecas sabían esto, los toltecas sabían del sacrificio. El sacrificio lo hacemos por nosotros mismos, pero yo comentaba que yo no creo en ese Dios y discúlpenme, alguno de ustedes sé que va a estar en desacuerdo con esto, no pasa nada, ojalá y tengan la paciencia suficiente, el amor suficiente para entenderme, es muy probable que yo esté equivocado, pero desde mi punto analítico, si hay un Dios así como me lo describen en algunas partes de la Biblia, que es celoso, que es vengativo y que tiene un lugar de fuego y de eterna tortura. Ahora, ojo, yo no creo en el infierno como un lugar específico, que sea un lugar donde se vayan de un lugar de castigo, ¿cómo puedo decirlo? Colectivo. Yo creo que hay cosas que podemos hacer y cosas que nos pueden hacer basado en nuestro nivel de conciencia, en nuestro calibre vibratorio, nos pueden hacer basado en el miedo que nosotros mismos tenemos. Nos pueden meter en una especie de infierno. Es una tortura psicológica constante. Puede que eso exista, pero para eso es que se hacen las prácticas, para eso es que entendemos que el miedo es una ilusión también y que si nos hacemos lo suficientemente fuerte no van a poder usar el miedo para destruirnos. Al contrario, el miedo va a ser la guía para avanzar. Avanzamos hacia eso que nos da miedo y eso que nos da miedo al último es solamente una ilusión. Entonces, yo no creo en un infierno, yo no creo en un castigo, yo no creo en una venganza, yo no creo en nada de eso. Y yo creo que si existe un Dios creador del universo, con infinitas posibilidades, con infinito poder, porque es obvio que para crear el universo, el tiempo, la conciencia, la materia oscura, las estrellas, la propia luz, la energía, para crear eso, tiene que ser un Dios de pura abundancia, que nunca se va a poner celoso si me pongo atención a mí para ser un mejor humano y le pongo atención a mi hermano para ver cómo lo estoy tratando, para ver si le estoy dando algo de valor, a ver si le estoy haciendo un poquito más feliz de lo que podría ser, a ver si estoy haciendo ese cambio en el mundo. Entonces, esa es mi propuesta hoy. ¿Dónde está Dios? Bueno, Dios está aquí adentro. ¿Dónde podemos empezar a buscarlo? Digo, no sé si la idea de que Dios es un señor barbón, güero, de ojos azules, que está en alguna nube por allá, lejos, no sé para qué lado. No sé si pueda descartar al 100% esa idea, no la estoy descartando, pero sí propongo la idea de, si quieres empezar a buscar a Dios, buscarlo adentro primero, una vez que sacamos esa viga del ojo propio y que podemos ver a nuestro hermano mejor. Dicen que un ojo enfermo no puede ver a su hermano tal y como es. Lo estoy parafraseando, es Curso de Milagros. Y es cierto, a veces no podemos ver a nuestros hermanos como son. El error que vemos en ellos es un error que supuestamente existe en nosotros. Toda la hostilidad que percibimos en el mundo, todo el odio, todo el rencor, la envidia que percibimos en otros, es porque hay algo en nosotros que tiene como un efecto de proyección eso que vemos en el hermano. Entonces, cuando empezamos a trabajar aquí, cuando empezamos a trabajar dentro de nosotros, cuando trabajamos en nuestra viga, en nuestro ojo enfermo, lagañoso, que ve pecadores por todos lados, entonces podemos empezar esa búsqueda. No sé dónde está, pero sé que ese camino, al menos como conclusión personal, y se los dejo a ustedes a consideración de ustedes, puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que alguien tenga un dato exacto y me diga, no, Adrián, es al revés, primero hay que buscarlo afuera, hay que buscarlo en algún lado, hay que ir todos los domingos a misa, hay que ir a algún lugar, hay que tomar la hostia, hay que hacer los sacramentos, hay que bautizarse otra vez, hay que limpiar los chakras, hay que hacer yoga todos los días, hay que hacer primero una práctica y después el hermano es secundario. Si ustedes tienen un buen argumento para eso y me lo quieren compartir, adelante, estoy dispuesto a equivocarme. Me gusta equivocarme porque eso me sigue inspirando a seguir buscando. Hoy por hoy mi propuesta es, ¿quieres buscar a Dios? Búscalo ahí adentro. Limpia tus ojos de lagañas, de la viga, de lo que sea que tengas, porque si ves demasiados pecadores,
es muy probable que estés viendo un reflejo de ti mismo. Muy probable, no es 100% seguro. Hay otra analogía que a mí me gusta, que no sé, yo no la he escuchado en ningún otro lado. No sé si me inspiré, la soñé, no sé por qué yo digo esto, que solo aquel que está dispuesto a perdonarlo todo puede juzgar. Aquel que puede perdonarlo todo juzga para ayudar a su hermano a que se entienda mejor. Juzga para posiblemente señalar algún error, no para condenarlo, no para catalogarlo, no para segregarlo, no, simplemente para mostrarle. Yo digo que nos podemos conocer mejor mediante la perspectiva de otros. Por eso promuevo la crítica, por eso promuevo la evaluación, por eso promuevo las opiniones distintas. Las promuevo, digo, hay que tener opiniones de muchos flancos. Estamos acá, hay unas teorías que dicen que Dios nos dio la conciencia porque Él quiere conocerse a sí mismo mediante nosotros también. Esa es una teoría a lo mejor ya muy descabellada, pero en cierto modo tiene sentido. ¿Por qué somos tan curiosos? ¿Por qué nos estamos preguntando constantemente cosas sobre la vida? Bueno, una gran mayoría de personas. Me explico, entonces mi propuesta es esa, mi propuesta es, empecemos desde adentro, empecemos por corregir ese canal perceptual y ese sistema interpretativo. Y cuando me refiero a eso, me refiero a todos los aspectos, mental, físico, espiritual, mente sana en cuerpo sano en mente sana, percepción un poco más verdadera. Porque una mente insana percibe enemigos, una mente insana percibe envidias, una mente insana percibe miedo y por eso compite, y por eso quiere acumular, y por eso quiere ser más poderoso, y por eso quiere tener más, porque tiene miedo, y por eso se siente envidiado, y por eso siente envidia, y por eso siente rencor, odio, y por eso no perdona, y por eso no ama incondicionalmente, o solamente ama a los que lo aman. Esa es una mente enferma, y no es que seas una mala persona o estés mal o no, ya lo dije en el principio del video y lo voy a repetir muchas veces. Todos somos iguales, no hay nadie que está más arriba. El Papa es igualito a ti, un homeless es idéntico a ti, porque somos una identidad colectiva, somos parte del todo, somos todo. Y todos estamos juntos en esto. Y cada vez nos damos cuenta de eso. La pandemia, todo nos está enseñando que estamos juntos y que nos tenemos que unir. Y que debemos de luchar porque todo sea para todos. Todo esto que hay, no explorar otros planetas. ¿Para qué hay que explorar otros planetas? Hay que invertir la lana aquí, donde estamos, en corregir el error. ¿Por qué estamos destruyendo el planeta? ¿Por qué hay tanta inconsciencia? Porque es patrocinada, es promovida por el mismo sistema, que tiene en mente el dinero, que tiene en mente el seguir lucrando a costillas del propio planeta, y por eso ya están buscando una salida de emergencia para otros 100, 200 años. O sea, ya están adelantados un montón de movimientos. Entonces, esa es la propuesta. La propuesta es empezar desde adentro, corregir esa percepción, corregir ese canal en los 3 niveles, mental, físico, espiritual, trabajar en eso. Después de ahí empezar a buscar a tu hermano, a Dios en tu hermano. Búscalo ahí, en ese reflejo que eres tú mismo. Ahí puede estar Dios también. No digo que lo vayas a encontrar, pero digo que la búsqueda, desde mi punto de vista, este método, sistema que no es exclusivo, estoy seguro que van a encontrar esta idea en la propia Biblia, si así tienen la voluntad y la honestidad de aceptarlo. Van a buscar, van a encontrar esta idea de que Dios está en ti y en tu hermano. A Dios con fe. Dios lo único que necesita es fe. Los que necesitan nuestro amor son nuestros hermanos. A Dios con fe, se supone que esa es la onda de la cruz. Otra interpretación, puede ser una interpretación, pero una interpretación que tiene cierta validez, puesto que el efecto que propone es muy valioso. A Dios con fe y a tu hermano con amor. Todos somos iguales, todos estamos en el mismo nivel. Nadie vale más que nadie. No importa si tienes dinero o no tienes, no importa si tienes fama o no tienes, no importa si tienes likes o no tienes, no importa si eres el pastor o eres el que barre o el que recoge, lo que sea que hagas. Todos somos exactamente iguales. Y cuando empezamos o cuando hacemos esa búsqueda honestamente, al parecer tiene un efecto positivo. Lo busco en mí, busco a Dios en mis hermanos, los trato como me gustaría que me trataran, soy el cambio que quiero ver, hago lo que me gustaría que hicieran por mí y no hago lo que no me gustaría que hicieran por mí. Uso a mi hermano como una guía, a mi hermana, a mis semejantes, los uso como un método de búsqueda. ¿Y por qué no? Posiblemente cuando ya terminemos con esa búsqueda y digamos, bueno, Dios, el señor barbón de ojos verdes, azules, no está aquí. Bueno, sí lo vas a encontrar, estoy seguro que vas a encontrar una parte.
Posiblemente llegues a estas conclusiones espirituales, que Dios es todo, o posiblemente lo encuentres en algún lugar y hagas esa conexión. Déjenme ver si encuentro esta otra, con esta los dejo. Es mejor exagerar. A ver si puedo encontrar. No es, si amas algo, no es la habilidad de evadir el miedo. No puede ser, la hubiera preparado. Me gusta esa analogía sobre Dios. Dice Dios, aquí está. Pura especulación. Esto es filosofía, ¿ok? Nada de esto es una conclusión, nada de esto es absoluto. Lo que van a escuchar es una idea que a alguien se le ocurrió que se me hizo muy buena. Y tiene cierta lógica, al menos para mí. Si para ti no tiene lógica, no pasa nada. Dios no es consciente de nosotros hasta que nosotros nos hacemos conscientes de Dios. El Dios que nada pide y todo da. Esto quiere decir que si estás esperando a que Dios te eche la mano, bueno, hasta que no te la echas tú y se la echas a tu hermano, puede ser que algo pase. Pero si estás esperando a que tu vida cambie y estás renegando porque sientes que el reto es muy grande, bueno, habría que preguntarse, para empezar, ¿por qué estás ahí? Porque la mayoría de cosas o situaciones en las que caemos en nuestra vida, algunos tienen suerte para no caer en la primera vida, pero en la segunda sí, es el karma. Pero a veces caemos en una situación dolorosa, de sufrimiento, y usualmente es por algo que hicimos, pero se nos olvida. Usualmente nosotros fuimos protagonistas de la decisión que le dio un empujoncito a esa línea de vida que nos hizo caer en este problema. O puede ser también a consecuencia de la acción de alguien más, pero si ese es el caso, bueno, darse cuenta, como ya lo había dicho antes, estamos juntos en esto. Compartimos una responsabilidad colectiva. Entonces, ¿dónde está Dios? Bueno, mi propuesta es, hay que buscarlo aquí. Primero, eso va a hacer que corrijamos nuestra percepción, que se nos quite esa vista borrosa, nos quitamos las lagañas, la viga, la visión borrosa, y vamos a empezar a percibir a los hermanos mejor, con más amor, con más aceptación, con sus aciertos y sus errores, con sus visiones políticas, con sus gustos deportivos, con sus gustos económicos, ya sea que les guste el dinero o no les guste. No lo vamos a ver como bueno o como malo, simplemente como una expresión del todo, del universo, que se expresa mediante nosotros y mediante la materia, mediante los animales, mediante las plantas, mediante todo, que es un milagro constante. Esto es un milagro constante. El hecho de que yo pueda, por este aparato, mandar una señal y que ustedes lo puedan ver del otro lado es un milagro. El hecho de que yo esté respirando, digiriendo mi comida, disfrutando un té, es un milagro. El hecho de que yo pueda estar aquí respirando es un milagro. Todo, absolutamente todo es un milagro. Y por eso hay que trabajar aquí adentro. Porque empezamos a cambiar la manera en cómo vemos la vida. La vemos un poco más real. Cambiamos la manera en que vemos las cosas y las cosas que vemos cambian. Usualmente para bien, yo diría. Bueno, cuídense mucho, saludos, y quiero pedir una disculpa al final de este video. Si acaso alguien se ofendió por algo que dije, 1000 disculpas, les prometo que no era la intención. Si acaso algo de lo que dije opinamos distinto, es demasiado descabellado, también 1000 disculpas. Si se ofendieron, si causé algún tipo de dolor, algún tipo de pánico, bueno, no era la intención, pero creo que todo esto se va a empezar a saber cada vez más. Y no es porque sea una verdad absoluta. Simplemente, como digo, tenemos más información y podemos contrastar nuestra propia vida y podemos, en el mejor de los casos, deducir cuál es la mejor solución posible. Y la mejor solución posible es la que beneficia al mayor número de semejantes, al mayor número de seres vivos, al mayor número, la que provee la mayor cantidad de energía como beneficio para todo, porque hasta las piedras, hasta la tierra, se va a beneficiar de una humanidad más consciente, más sana, más santa, ¿por qué no? Menos apurada, menos estresada, menos agobiada, menos ansiosa, menos competitiva, o competitiva del modo que se da cuenta que competir para que el beneficio sea para todos. Hay que luchar porque todo sea para todos,
porque si seguimos compitiendo como estamos ahorita, entre países, entre personas, entre naciones, entre grupos, entre religiones, no va a quedar nada, para nadie. No va a quedar nada para nadie. Luchemos porque todo sea para todos, porque si no, vamos a destruirlo todo y no va a quedar nada para nadie. Y eso sería muy desafortunado. Bueno, cuídense mucho. Hasta la próxima. Feliz domingo. Si acaso ese es su caso, si no están pasando un domingo muy chido, échenle ganas, manténganse fuertes. Recuerden que todo proceso, todo reto tiene su beneficio, y es que usualmente salimos del otro lado mucho más fuertes, mucho más hábiles, mucho más conscientes, mucho más conscientes. Creo que es la palabra, por la experiencia. Ese es el beneficio de los retos. Entonces cuídense mucho. Ojalá y toda la gente que no tiene agua o que tiene alguna carencia, ojalá y pronto se regrese a esta nueva normalidad, que siempre será así. Estaremos regresando a la nueva normalidad constantemente. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye.